Siendo las 8 de la mañana con 23 minutos, avanzamos y cambiamos de tema para referirnos a lo que ocurrió ayer con esta conmemoración de los 50 años del golpe de Estado en nuestro país. El 11 de septiembre de 1973 marca la historia, por supuesto, para Chile hasta el día de hoy. Queremos hablar de lo que ocurrió ayer con estos actos conmemorativos, con marchas convocadas. Hubo 3 por lo menos acá en la ciudad de Concepción, 3 marchas distintas que se convocaron durante la jornada, y para eso nos acompaña Miguel Ángel Fernández, cientista político, analista, investigador, docente también, investigador de Faro de la Universidad del Desarrollo, ¿verdad? Y que nos acompaña en esta oportunidad con un PhD además en Ciencia Política de Boston University en Estados Unidos para analizar un poquitito el escenario político luego de esta conmemoración. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bueno, Luis, Camila, mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Larga la introducción, pero bueno, así partimos el día de la mañana, ¿no es cierto? Sí, claro. Bueno, sabemos que ayer hubo situaciones en el Congreso Nacional también que fueron bastante crispados, hubo acusaciones incluso de censura por parte de la mesa de la Cámara de Diputados. Hay situaciones también que se vivieron frente a la moneda finalmente, en los discursos, en las formas. Hay polémica en torno también incluso a la concesión de trato directo que hizo el gobierno con la productora, más de 600 millones de pesos, pero de todas maneras hay un tema más humano, que si se quiere, dentro de toda esta conmemoración, que era lo que se esperaba finalmente, el foco puesto en las víctimas de violaciones a los derechos humanos y los detenidos desaparecidos. ¿Cuál fue tu análisis de lo visto el día de ayer? Fíjate, Luis, que es una jornada de claros y oscuros, como se le dice generalmente. Por una parte, efectivamente, tenemos, ¿no es cierto?, en ciudades como Concepción un comportamiento ejemplar, como bien decía Camilo, en 3 marchas, 4 detenidos, cuando uno lo compara con lo que pasó en Valparaíso, en Santiago, ¿no es cierto?, el día domingo y el día de ayer. La verdad es que uno se da cuenta que en ciertos sectores del país la civilidad se mantuvo por sobre la pasión que desborda estas fechas. Y por otro lado, uno tiene efectivamente la peor cara de la política cuando se enfrenta a momentos de conmemoración del golpe de Estado que ocurrió acá, con un nivel de polarización mucho mayor que la celebración o conmemoración de los 40 años, por ejemplo. También. Cuando uno mira eso, uno se da cuenta que lamentablemente vivimos en un momento de división muy profunda que lo muestran, ¿no es cierto?, no solamente las imágenes que estamos viendo ahí de ciertas, ¿no es cierto?, manifestaciones violentas que hay que condenarlas brutalmente, sino que también de la actitud de la clase política del país. Lo que ocurrió ayer en la Cámara de Diputados es impresentable, ¿no es cierto?, no solamente porque se rompe de alguna manera el espíritu de convivencia nacional, sino que hay diputados que aparecen con carteles gritando groserías, mostrando una vez más el delicado momento de la clase política chilena. Pero luego también tenemos, ¿no es cierto?, un gobierno que lleva 2 meses, ¿no es cierto?, intentando instalar esto en la agenda con errores no forzados demasiado profundos. Y al mismo tiempo uno intenta conjugar esta idea de el nunca más, de tener una conmemoración, ¿no es cierto?, tranquila, en paz y respetuosa con las víctimas de derechos humanos que se sufrieron durante la dictadura en nuestro país. Y esa mezcla entre blanco y negro, entre claro y oscuro, como te digo, ha marcado esta conmemoración de los 50 años y se demuestra de manera clara que aún es un tema que no logramos superar. Y la pregunta es por qué aún tenemos tantas heridas, más allá de las más de 1000 personas que todavía no saben sus paraderos y cuyos familiares merecen todo nuestro respeto y apoyo. La pregunta es por qué la clase política aún utiliza del golpe de Estado y la dictadura un activo político tan profundo. Uno, por una parte, empatiza con las víctimas, empatiza con el proceso histórico, pero luego se pregunta qué hace un presidente tan cuestionado democráticamente como el presidente mexicano, o qué hace un rockero, ¿no es cierto?, con un guitarrista, una banda de rock en la conmemoración de los 50 años. La verdad las cosas es que esto, lo que ocurrió ayer, las manifestaciones pacíficas por un lado, violentas por otro, lo que ocurrió en Villa Francia y en la noche, donde hasta la prensa fue atacada, nos demuestra que efectivamente como país aún no logramos mirar con altura de miras y la prudencia suficiente un proceso que nos llevó a un quiebre democrático, que nos dividió como país y que de manera muy importante necesitamos aprender lecciones, porque vivimos en este momento un proceso de polarización y de división que no nos hace bien y que paraliza las políticas públicas que en este momento necesitamos para superar los desafíos del país. Y desde esa perspectiva, Miguel Ángel, ¿cuál es la forma entonces en la que se logra finalmente un consenso? Porque, como bien decía Luis, la jornada de ayer estuvo marcada por el protagonismo de los familiares, de las familias de las víctimas, de los detenidos desaparecidos, quienes al día de hoy todavía exigen justicia, exigen que se diga, por ejemplo, dónde están los cuerpos, que quienes manejan esa información de una buena vez la entreguen.
quienes están hoy día cumpliendo condena, por ejemplo, en el penal Punta Peuco. ¿Cómo se logra entonces llegar a un nivel de consenso más allá de lo que ocurre en la clase política, que como tú bien dices, dieron un lamentable ejemplo durante la jornada de ayer? Primero, Camila, hay que efectivamente hacer lo que tú estás mencionando. Hay que poner a los familiares y a la verdad y reconciliación por sobre cualquier proceso político. La verdad de las cosas es que en esa búsqueda de humanización del proceso que ocurrió entre el 73 y el 90, podemos encontrar puntos de acuerdo y podemos realmente hacer declaraciones que sean, de alguna manera, que humanicen, que empaticen con un proceso histórico de trauma muy brutal. Pero más allá de eso, más allá de que efectivamente las víctimas, hay que hacer lo que analistas de la época, Garretón, Ascanio Cavallo, ¿no es cierto?, que vivieron esa época, que fueron parte del gobierno en el primer caso de Salvador Allende, han dicho, todos tenemos que, de alguna manera, aceptar nuestras culpas. El problema que tenemos en este momento en el país es que el ambiente polarizado, uno se da cuenta, 50% de las personas dicen que era inevitable el golpe de Estado, un porcentaje de 40 y tantos por ciento, llegando al 50, dice que es absolutamente evitable. No tenemos un punto medio, y es porque no hemos hecho ese ejercicio de prudencia, de análisis profundo histórico, que nos dicen, oye, aquí hubo errores de ambos lados. Hubo errores tanto de la Unidad Popular, del presidente Allende, hubo errores de las Fuerzas Armadas, de la oposición del momento, hubo errores también de la ciudadanía, y hay errores también de las nuevas generaciones, que no hemos logrado de alguna manera, ¿no es cierto?, transformar este hito, este quiebre democrático, 17 años de victoria, como te digo, en un proceso de aprendizaje para el presente y el futuro del país. Cuando vivimos mirando el retrovisor y con el anclaje ideológico propio de lo que se quedó en la década del 60 y del 70, porque la polarización del país no partió del 73, partió en la década del 60, la verdad las cosas es que tenemos muy pocas opciones de lograr un consenso. Y además de eso hay que tener algo muy clave. La historia y la verdad única no existe. Hay que dejar el trabajo a los cientistas políticos, a los sociólogos, a los historiadores, a los profesores, ¿no es cierto?, de poder de alguna manera ir construyendo este relato histórico. Si la guerra civil de 1891, con 20.000 muertos, nos dio ¿no es cierto?, un siglo de división, la verdad las cosas es que este proceso histórico del golpe de Estado también nos va a seguir dividiendo, a menos que logremos, como bien decías tú, poner primero a las víctimas y a sus familias, pero después hacer una profunda reflexión con autocrítica de lado y lado, donde los extremos ideológicos no intenten imponer una verdad, sino que entiendan que los procesos sociales son mucho más complejos que simplemente propaganda. Es complicado, sin duda, porque, bueno, yo no tengo tantos años, pero de que tengo uso de razón, vengo escuchando prácticamente el mismo discurso de ambas partes y de la sociedad. Vemos a las nuevas generaciones de políticos también cargados de ambos lados, obviamente, con esta misma idea que obviamente van asumiendo como por familia, incluso por tendencia política. Pero siento particularmente que en esta vereda, en esta conmemoración de los 50 años, más allá del gobierno que está de turno, aunque, bueno, el gobierno de turno finalmente pone la carta GAN de todo esto, pero el foco puesto en las víctimas creo que le ha dado menos espacio para que de alguna manera la oposición a este golpe o los que aprueban este golpe militar finalmente tengan más herramientas que las que mejor tenían antes. El foco puesto finalmente en las víctimas, más allá de estas dos imágenes de Salvador Allende y Pinochet, que tienen que ver más con el tema político, pero lo que nos va afectando hoy día a la ciudadanía es el día a día, esas decisiones políticas que nos afectan. Hoy día tenemos un problema de seguridad tremendo, tenemos problemas económicos tremendos y finalmente la clase política muchas veces sigue apareciendo cuando hay que votar por ellos finalmente. ¿Cómo ahora vamos a afrontar esto? Porque está esta mirada del gobierno con respecto al tema de la búsqueda, este proyecto también de búsqueda para entregarle mayores herramientas también a las policías, a la justicia, para que vayan dando con estos más de 1.400 personas que todavía no se saben dónde están. ¿Cómo se afronta esto de que más sin esos discursos que hemos venido escuchando desde que por lo menos cada uno tiene uso de razón? A mí me parece, fíjate Luis, que das en la clave con un tema muy importante, que es el Plan Nacional de Búsqueda, y con el día después del 11. Creo que esto es tan importante que tiene que ser un compromiso de la clase política y de la ciudadanía en general. Uno esperaría que el proceso de búsqueda, ¿no es cierto?, final que se está dando, y esperemos sea final, sea, ¿no es cierto?, lo más prudente posible con la historia de las familias y con su propia intimidad. Y publicitar tanto
el proceso de violación de derechos humanos es un proceso de revictimización frente a las familias y frente a aquellos que no han logrado darle sepultura y paz a sus hermanos, a sus padres, a sus hijos. Eso el gobierno del presidente Gabriel Boric no lo hizo. Durante los últimos 2 meses, y a pesar de lo que ocurrió en la conmemoración del día de ayer, donde efectivamente el foco estuvo puesto en las víctimas, los últimos 2 meses fueron demasiadas la carga ideológica que tuvo el proceso de conmemoración de los 50 años. Lo que pasó con Patricio Fernández del Partido Comunista, ¿no es cierto? Lo que pasó, como decías tú bien al principio, con este proceso de trato directo. Lo que pasa, ¿no es cierto?, con la invitación de figuras extranjeras. Es demasiada publicidad a un proceso que, a mi parecer, debería estar en la máxima intimidad de las familias para que encuentren paz y reconciliación con un proceso de trauma que lamentablemente ha consumido gran parte de su energía durante los últimos 30 años, y más, 30, 40 años. Entonces, en ese sentido, creo que el proceso que viene ahora, el día después, ya se acabó los 50 años, y esperemos que el gobierno así lo entienda. Lo que ocurre a partir del día de hoy es que el Plan Nacional de Búsqueda tiene que ejecutarse, y esperemos que no se utilice como un panfleto publicitario para que las familias tengan de alguna manera ese proceso de paz y tranquilidad que no los revictimice, que es la parte más compleja psicológicamente. Y por otra parte, se empieza a preocupar, ¿no es cierto?, de la agenda de política pública, que hay que decirlo, con mucha dureza, le ha costado mucho a este gobierno navegar tiempos de opinión pública turbulentas para su plan de gobierno. Tenemos, como decías tú muy bien, un problema de seguridad, tenemos un problema de crecimiento económico y generación de empleo, tenemos un problema, ¿no es cierto?, del tema de la configuración del Estado con los gobiernos regionales, y esas son urgencias que en este momento el gobierno tiene que poner por encima, dejando ya de lado la parte más política y abocándose de lleno a lo que es política pública en temas como las pensiones, por ejemplo. Entonces, uno esperaría que efectivamente ya el día después, como hay que decirle, el 12 de septiembre que estamos hoy en día, la conmemoración de los 50 años quede para el análisis académico de historiadores, para un plan nacional de búsqueda bien realizado, prudente, y que el gobierno de día se dedique a lo que fue mandatado por la ciudadanía, que es gobernar y darle solución a los problemas de la población. Ahora, Miguel Ángel, para ser justos, las familias, y de hecho nosotros hemos tenido la oportunidad de conversar con distintas agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos, los veíamos ayer en una serie de conversaciones también con nuestros colegas de la radio y del canal, del área de prensa, están todos muy esperanzados, ¿no?, con respecto al Plan Nacional de Búsqueda. Y sienten, y así lo decían ayer, podemos recoger de hecho sus testimonios, ustedes lo pueden revisar también en canal9.cl, en las distintas entrevistas, que por primera vez se sienten acompañados de alguna manera por un gobierno con respecto a la búsqueda de sus familiares. Ayer vimos cómo, por ejemplo, en Concepción se hizo la bandera de familiares de detenidos desaparecidos, tanto en la delegación presidencial como en el municipio de Concepción, por ejemplo. Son señales importantes que se están entregando justamente en esta administración con respecto a la reparación para estos familiares que han buscado pública e incansablemente durante 50 años a sus seres queridos. Entonces, claro, quizás por ahí se entiende que este Plan Nacional de Búsqueda se comparta de manera pública y que probablemente vamos a estar siguiendo también como medio de comunicación muy de cerca cuáles van a ser las acciones que se van a tomar en torno a esto, porque volvemos a insistir, hay personas que están cumpliendo condena al día de hoy y que probablemente manejan información que todavía no ha sido entregada. Hubo un senador que incluso puso sobre la mesa la posibilidad de que no cerraran Punta Peuco a cambio de un incentivo para los que están detenidos ahí, o que cerraran Punta Peuco, los dejaran libre con el incentivo que contaran dónde están. O sea, también hay un reconocimiento ahí, y sabemos que hay un senador senador Moreira, es obviamente partidario de todo lo que fue el golpe militar. Mira, todo el esfuerzo que puede hacer el Estado vale la pena, pero también así hay que ser justo con la historia del Chile democrático de los últimos 32 años. El informe Rettig, el informe Valech, que fueron esfuerzos muy potentes por parte del Estado también, para poder encontrar verdadera reconciliación, no hay que dejarlos de lado. Porque fueron también, ¿no es cierto?, las nóminas de personas que fueron violentadas, que fueron torturadas durante la dictadura militar, también es parte de la historia del país y es parte de nuestra institucionalidad democrática. Pero efectivamente, ayer hubieron símbolos ¿no es cierto?, muy importantes para la reconciliación y para las familias. Pero nuevamente hay que entender que ese proceso es un proceso personal. Y es muy importante que el día de mañana aparezca, ¿no es cierto?, en los libros de historia, que le enseñemos a nuestras nuevas generaciones, porque efectivamente lo que ocurrió en un contexto histórico de Guerra Fría, en un contexto, ¿no es cierto?, de división, de polarización de la sociedad chilena y latinoamericana en general, es algo que debemos aprender para que no vuelva a ocurrir.
el compromiso con la democracia liberal y los valores de esa democracia, como son los derechos humanos, como son, ¿no es cierto?, el derecho a la vida, a la libre expresión, a que nadie va a imponernos, ¿no es cierto?, el pie encima, como sí lo hacen las dictaduras, es clave. Y en ese sentido, la enseñanza histórica del proceso de trauma que vivieron las familias de detenidos desaparecidos es clave. Pero aún así, creo que hay que tener mucho cuidado con el proceso de revictimización, y es una muy buena noticia que los familiares se sientan apoyados por el Estado, porque efectivamente el Plan Nacional de Búsqueda es la primera vez que ocurre un plan nacional desde el Estado. Pero no hay que ser injusto tampoco con presidentes como el presidente Elwin, con el presidente Eduardo Frei Tagle, con el presidente Lagos, que en un contexto muy difícil de consolidación democrática llevaron pasos que nos dieron, ¿no es cierto?, lo que hoy en día podamos estar hablando de estos temas. Entonces yo creo que hay que hacer un balance muy importante entre lo que ha sido la consolidación democrática de Chile, los aprendizajes del pasado y, ¿no es cierto?, el respeto que merecen las familias y las personas que perdieron su vida por persecución política, que perdieron su vida por la acción de una dictadura. Miguel Ángel, queremos agradecerte, por supuesto, por estar acá, por darnos tu punto de vista de lo que sucedió el día de ayer, y estamos ahí en contacto porque sin duda son materias que no se van a cerrar de un día para otro. Ya llevamos 50 años bajo esta misma conversación. Muchísimas gracias por estar acá. Muchísimas gracias, Luis y Camilo, y a todos quienes nos ven.